Buenas tardes, señora, que el Señor les bendiga. Qué gusto podernos comunicar con usted nuevamente esta semana para poder predicarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nuestra prédica se titula Desenfoque. Dios quiere ayudarnos a vencer los obstáculos que se nos presentan en medio de las adversidades, ¿verdad? La adversidad de hecho es un obstáculo para nosotros para poder cumplir nuestros sueños y nosotros tenemos que apegarnos al Señor para poder sobrepasar esas adversidades, esos obstáculos que nos vienen y que para que podamos cumplir la voluntad del Señor y que los errores que cometamos no sean un obstáculo para poder cumplir esos sueños y ese propósito que Dios quiere en nosotros. En Mateo 26 podemos leer la historia de Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. Y ese era un obstáculo, fue un error de parte de Pedro que le impidió continuar con el propósito de Dios, con el mandato de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma en que él negó al Señor, el Señor ya se lo había anticipado. Si leemos la historia, dice que el Señor mucho antes le había dicho que Pedro lo iba a negar 3 veces, y así fue, ¿verdad? Y él se recordó de esa palabra que el Señor le había dicho cuando se cumplió en su vida, ¿verdad? Entonces nosotros que no sean un obstáculo esos errores que tal vez has cometido, que tal vez te están impidiendo o te están separando de la voluntad de Dios. Al contrario, tienes que retomar ese llamado, tienes que retomar ese propósito del cual Dios te ha llamado para que continúes creyendo y su palabra se cumpla en tu vida, ¿verdad? Cuando cometemos un error, dice, es fácil perder el enfoque por aquello que estamos luchando, ¿verdad? Y a muchos nos ha pasado. Los errores a veces nos hacen apartarnos, nos hacen desistir de nuestras promesas, de nuestros sueños, y entonces ahí es donde nos quedamos estancados y nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Que las tormentas no nos impidan detenernos o avanzar, mejor dicho, sino que continuemos para que podamos cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. Y aquí viene otra historia de Pedro, ¿verdad? Donde dice que Pedro dudó en medio de la tormenta. Dice que Pedro estaba, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, se separó de él y retomó nuevamente el trabajo que él hacía anteriormente. Y era pescador era pescador, iba a pescar, ¿verdad? Al mar. Y entonces dice que en medio del mar vino una tormenta y el Señor Jesucristo se les apareció ahí. Incluso ellos dijeron que era un fantasma y no, era el Señor Jesucristo que iba en ayuda de ellos, para ellos, ¿verdad? Y entonces dice que Pedro dudó, ¿verdad? Y cuando dudó, se estaba hundiendo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo los rescató y dice que los paró la tormenta, detuvo la tormenta con su poder, ¿verdad? Y dice que los sacó de ese problema que tenían. Y dice la historia que él les preparó comida, les preparó unos peces de los que traían y pan, y se puso y les dio de comer, dice la historia. Y ahí comiendo, yo me imagino que se puso a platicar con Pedro y dice que cómo se llama, platicando, el Señor Jesucristo le dice a Pedro que si lo ama. Y le pregunta la primera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo que sí. Y le preguntó una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le volvió a responder que sí. Pero la tercera vez el Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas o me quieres? Y Pedro dice que se admiró y se asombró y le dijo: oh Señor, tú lo sabes todo de mí y sabes que te amo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le respondió el Señor Jesucristo? Le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, ¿verdad? Entonces eso te dice el Señor hoy. Si tú le amas, si tú le quieres seguir,
si tú quieres seguir el propósito por el cual Él te ha llamado y te ha escogido y te ha predestinado en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos donde estamos siendo zarandeados, probablemente algunos. Estamos pasando por diferentes circunstancias, pero en medio de esa circunstancia, en medio de esa turbulencia que estamos viviendo, cualquiera que sea, el Señor nos está preguntando si estamos dispuestos a continuar el camino, si estamos dispuestos a seguir con ese llamado que Él nos ha hecho, si estamos dispuestos a dar nuestra vida por los amigos, si estamos dispuestos a seguir predicando su palabra, no importa lo que estemos pasando, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón para seguir avanzando y que el evangelio del Señor Jesucristo sea predicado y muchas almas sean alcanzadas, Señor, con la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que hubieron varios momentos claves en la vida de Pedro, pero ninguno como el que sucedió después de que negó al maestro, ¿verdad? Después de eso, su vida cambió, ¿verdad? Porque después de nuestras tormentas, después de las luchas, de las pruebas que pasamos, de esas pruebas ya no salimos iguales, salimos transformadas, salimos diferentes, ¿verdad? Pues a veces nos pasa de que cuando estamos en esa prueba es cuando más nos acercamos a Dios, es cuando más buscamos su presencia, porque necesitamos ser confortadas, necesitamos estar siempre cerca de Él, ¿verdad? Tal vez te puedes imaginar que Pedro sintió tristeza, sintió preocupación al momento que negó al Señor Jesucristo, y eso lo separó del Señor, pero él se dio cuenta que alejado de Dios, sus tormentas no iban a cesar, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos que darnos cuenta que en medio de todo lo que estamos pasando, necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos que Él esté cerca de nosotros. Cada vez que perdamos la dirección de nuestras vidas, debemos volver a Jesús. Cuando sintamos que estamos perdiendo esa dirección, que estamos perdiendo ese enfoque, que estamos perdiendo ese deseo de acercarnos a Él, cuando ya no tenemos deseo de orar, de ayunar, de adorar y de alabar el nombre de Dios, o de ir a la iglesia a buscar y alabarlo, es cuando nosotros debemos de retomar ese camino y ponernos a pensar de que necesitamos al Señor en nuestras vidas. En el camino, dice, en el camino de nuestro cumplimiento, de nuestro propósito, hay muchas cosas que pueden detenernos. Nosotros no ignoramos de que en este camino vamos a tener obstáculos y tormentas que nos van a poder detener, pero nosotros debemos de creer en las promesas de Dios y recordar la palabra, recordar esas promesas que Él nos ha dado, y que esas promesas nos mantienen